Estamos en año de elecciones y el Siriri Podcast se pone la camiseta para llevar hasta ustedes información relevante e importante para que ustedes tomen una decisión informada, ética y consciente, muy importante para las próximas elecciones del 8 de marzo, y por eso con alianza con la Asociación María Martínez de Nícer y el patrocinio de la Corporación Mujeres que Crean, grabamos este espacio en el marco de la Feria de la Felicidad. Esperamos poder concientizar a las mujeres para un voto crítico hacia otras mujeres y hablar un poco, además, sobre la participación política de las mujeres en Sonsón. Cómo votan las mujeres en Sonsón, pero también cómo son representadas y cuál es el actual panorama político para ellas en nuestro país. Por eso le doy la bienvenida a mis primeras dos panelistas. Ellas estarán en este primer bloque y después hablaremos con una concejala electa que además nos cuenta cómo ha sido la experiencia durante este periodo. Bienvenida Sofía y bienvenida Lina Toro. Ellas hacen parte de este proceso que además nos permitieron hacer hoy pedagogía electoral en la Plaza Ruiz y Zapata. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida a Sonsón y gracias por acompañar este proceso de pedagogía. Muchas gracias, Lu, por la invitación. Y un saludo para todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Bueno, Lina fue concejal en el periodo pasado. Muchísimas gracias también por acompañarnos y permitirnos tener este espacio de discusión. ¿Cómo has visto el espacio de pedagogía electoral y lo que hemos hecho durante esta mañana y tarde aquí en la Plaza de Sonsón? Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa. Me parece muy importante darle y concientizar a las personas sobre la importancia de votar y conocer las hojas de vida de cada persona a la que vamos a apoyar con nuestro voto, porque aparentemente el voto es algo muy sencillo, algo que decimos, no, vamos a ir y sufragamos. Pero es tan decisivo, es algo que nos permite elegir a unas personas que van a estar en los espacios de Cámara y Senado, donde van a tomar las decisiones que nos van a afectar a cada uno de los habitantes de Colombia, donde va a llegar esas leyes que nos van a favorecer o nos van a perjudicar. Por eso es la importancia. Aparentemente lo vemos muy sencillo, algo muy deportivo, algo así, pero es supremamente importante porque desde allí es donde se toman las decisiones que se bajan a nivel departamental y municipal y que llega a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a empezar precisamente y contextualizando un poco el programa. ¿Cuál es ese panorama que tenemos actualmente y además para abordar esos estereotipos y esa realidad que tiene la mujer en la participación política y su papel actualmente en el Congreso, Sofi? Justamente el 8 de marzo es el día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En los movimientos sociales de mujeres siempre se le dice como el 8M. Y justamente ese día surge para reivindicar y seguir poniendo en la denuncia pública y en el ojo público la necesidad de seguir cerrando las brechas de género, pero también es un día en el que se hablan de los logros que ha obtenido el movimiento social de mujeres a lo largo de la historia. El 8 de marzo justamente es una fecha muy importante para el movimiento de mujeres, es una fecha en la que se tienen marchas masivas, en la que se tienen múltiples espacios conmemorativos, foros, casi que pues como que todo el ojo y la opinión pública se volca en qué es lo que está pasando con las mujeres, y pues es una fecha justamente para hablar de la reivindicación y la necesidad de construir un mundo mucho más igualitario. Curiosamente, este año, por las dinámicas de la mecánica electoral, el 8 de marzo también se celebran las elecciones al Congreso de la República. Entonces, el 8M, que es la fecha en la que las mujeres históricamente se movilizan, pues coincide con las elecciones al Congreso. Entonces, nos parecía muy importante tener un espacio en el que habláramos de la importancia de la participación política de las mujeres, de por qué es importante votar por mujeres y de cuál es el escenario de las mujeres actualmente en la política. Entonces, como bien estaba contando Lu, pues voy a hacer un poquito como de contexto. Las mujeres en Colombia somos más del 51% de la población y somos más de la mitad del electorado. Sin embargo, no ocupamos aún ni el 30% del Congreso. Para estas elecciones, las mujeres aproximadamente son el 40% de las candidaturas que van al Senado y que van a la Cámara, lo que significa que igual ni siquiera en las instancias representativas ni en el número de las candidaturas logramos una paridad política. O sea,
aunque somos la mitad de la población, no estamos representadas en esos espacios, nuestra voz está subrepresentada en esos espacios y que tampoco en número de candidaturas pues logramos tener una igualdad o poder competir de alguna manera como equitativa con los hombres. ¿Por qué es importante votar por mujeres y por qué es importante que las voces de las mujeres lleguen a estos cargos de representación? Porque son voces que han estado históricamente excluidas de la toma de decisiones, de los espacios en los que se hacen las leyes y en donde se deciden asuntos que afectan completamente nuestra vida cotidiana. Entonces las decisiones sobre el desarrollo del país, la economía, la infraestructura siempre han estado en voces y en decisiones de un grupo específico de la población y es necesario que se diversifiquen las voces, que se diversifique el poder, que se diversifique la cantidad de personas que llegan allí. Obviamente no hay una subrepresentación de mujeres porque las mujeres no se estén lanzando, sino que hay una serie de barreras y de retos estructurales que afectan la llegada de las mujeres y su participación incluso. Entonces, en el espacio de hoy queremos hablar un poco desde las cifras y también desde lo experiencial para contrastar un poco qué es lo que está pasando con la participación política de las mujeres. En el marco del 8M, en el marco de las elecciones del Congreso de la República, es una oportunidad que tenemos histórica casi que las mujeres para poder poner en el ojo público la importancia de que se vote por mujeres y la desigualdad estructural que hay en esas instituciones públicas. Bueno, Sofi, muchas gracias por ese contexto. Y yo aprovecho precisamente para invitarlos a ustedes a que nos sigan en redes sociales. El Siriri Podcast es un contenido alterno, pero tenemos Instagram, tenemos también TikTok y nos pueden seguir como _Siriri_. Ahí pueden ver contenidos alternos, todos dirigidos a la educación política. Lina, hablemos un poco de esa experiencia que tuviste como concejala y además cuáles han sido esas barreras y esos estereotipos que acompañaron ese mandato que tuviste de 4 años. Esa visión de género o ese aporte que tienen las mujeres dentro del consejo, si es validado, si es una representatividad que las mujeres puedan, digamos que tantear o ver. Cuéntanos un poco de cómo fue esa experiencia, pero también atendiendo y apelando a esa actual representación que hay en el Congreso. Bueno, yo quiero comentarles algo. Yo he tenido la oportunidad de estar en 2 periodos en el Consejo Municipal. Estuve en el 2004-2007, en el 2020-2023. Y ha sido totalmente diferente y quiero empezar con esta historia porque me parece, pues yo misma me he analizado. Para el primer periodo yo no conocía mucho sobre no era consciente de los estereotipos y de las diferentes actuar de las mujeres y de cómo nos trataban. Entonces para mí era normal, era normal todo el proceso. Pues yo no vi como diferencias, además porque en ese entonces, en el momento de elección, fui la única mujer que llegué, luego por el destino de la vida, llega otra compañera y estamos las dos, pero no. Cuando llego ya para el 2020-2023, yo ya había tenido formación de diferentes entidades y empiezo a analizar y a ver la diferencia que había en muchos aspectos. Para las mujeres, votar por mujeres es muy importante, pero votar por su capacidad, por su intelecto, por su capacidad de formación, por su análisis, por su conocimiento. Su belleza, su forma de ser, eso no es relevante. Yo creo que uno nunca va a decir, voy a votar por este señor porque es un papito o porque es feito. No, uno vota por una persona que tenga la capacidad de manejar las riendas o los destinos de determinada entidad. Y eso mismo debe suceder con las mujeres, por su capacidad intelectual, por su análisis, por su conocimiento, por su capacidad de estudio. Entonces ahí es donde empiezo a ver la diferencia, de que sí hay diferentes cosas. Alguna vez una persona me dijo, la apreciación que usted está dando no es suya, alguien se la está dictando, usted no tiene capacidad para hacer esa apreciación. Y la verdad me sentí muy triste de ver que alguien me estaba diciendo
eso en el consejo, sabiendo que yo tengo todas las capacidades que cualquier otra persona para estudiar y hacer un análisis crítico o un análisis coherente sobre determinado proceso. Para las mujeres, cuando nosotros llegamos a estas instancias tenemos muchos retos, porque somos mamás, tenemos trabajos independientes, pero adicional en nuestra labor legislativa tenemos que estudiar el doble. Nosotros tenemos que argumentar mucho más que nuestros compañeros, porque tenemos que ser muy coherentes y no dejar ni un espacio de duda. En cambio, eso no sucede, al contrario. Entonces, nosotros somos más juiciosas para estudiar. Para una persona o una concejal o un representante a la Cámara o una senadora, defender las causas de las mujeres tiene que haber tenido mínimamente conocimiento en qué somos más vulneradas, cómo el actuar en general de la comunidad está enmarcado a favorecer a un grupo de género y a otros no. Entonces uno tiene que ser consciente de eso. Si no es consciente, muy posiblemente no se va a dar cuenta de que estamos siendo vulneradas. Yo tuve la oportunidad alguna vez de ir a España, y en ese encuentro había una alcaldesa que había sido alcaldesa 2 veces y le sucedió lo mismo. Yo dije, yo antes no veía eso. Cuando ya me puse a analizar, estudié y me capacité, dije, ¿cuántos errores cometí? Y eso sucede. Si uno no es consciente, si uno no estudia de las violencias, de los maltratos que se dan hacia las mujeres, no va a ser consciente en el momento de legislar. Qué importante es conocer las problemáticas de las mujeres. Nosotros tenemos unas condiciones, no digamos que especiales, pero diferentes porque nosotros tenemos adicional a todo lo que hacemos otros tipos de cosas que es el doble. Entonces eso genera que a veces nosotros llegamos a determinados espacios cansadas, o por ejemplo hay cosas que no se dan al tiempo con nosotros. Hay algo que yo siempre me he preguntado. Los espacios donde cuidan los niños en muchas partes es de 8 a 4. Y yo digo, ¿qué labor hay que uno cumpla un horario de 8 a 4? Son de 8 a 6. Entonces, mire que en esos espacios, para nosotros una persona que esté laborando en cualquier espacio, a las 4 de la tarde es desesperado quién va a recoger a mis hijos. Entonces, desde ahí podemos ver que hay cosas que no sé en quién están pensando o cómo se están pensando para favorecer nuestras labores en lo que seamos, concejalas, representantes de la Cámara, senadoras, presidentes, alcaldesas, pues cualquier empleada normal tiene esas dificultades, los espacios oscuros, todo eso. ¿Cómo se es consciente uno? Cuando uno estudia un poquito sobre las problemáticas de las mujeres, o sea, da a conocer o conoce esos espacios. De resto, uno no puede legislar sobre algo que no siente. Hay varios estereotipos y lo hemos conversado, y también dentro del tema de la pedagogía que hemos hecho hoy, que hay varias herramientas pedagógicas que se han usado para poder entender esos estereotipos. Está el tema de la financiación, ¿cierto? Hablamos que las mujeres tienen una financiación más limitada para sus campañas políticas. También hablamos de que a las mujeres se les mide también por su apariencia, se les critica de una manera diferente si son mujeres que tienen familia que atender. Ayúdame, porfa, Sofi, a enumerar algunos de esos estereotipos y barreras que las mujeres siguen teniendo para ese acceso a la política, para que pasemos al segundo bloque. Listo. Pues ahí con lo que nos estaba contando Lina en su experiencia, yo identifiqué varias cosas que, claro, acá la tenemos a ella, es la experiencia de una concejala, pero cuando ponemos ese relato en lo público, nos damos cuenta de que hay un montón de mujeres que viven lo mismo, entonces que no es un asunto como de que solamente le pase a Lina, sino que son asuntos estructurales. O sea, lo que nos contaba Lina ahora no es solamente algo que le pasa a ella, sino que le pasa a las mujeres en su mayoría por ser mujeres. Por ejemplo, algo que nombraba Lina como de que en el primer periodo y en el segundo tuviste una experiencia muy distinta, pues se debe también en parte porque las mujeres tenemos un acceso muy diferente a la educación política que los hombres. Entonces las mujeres casi no accedemos a espacios de educación política, por ende cuando una mujer
llega a un cargo público, pues le puede costar mucho más ese ejercicio, y que son muy pocas también las mujeres que se atreven a tener una reelección o que están en más de 2 periodos electorales, ¿cierto? Entonces como que ahí hay una barrera pues importante, y es la desigualdad en el acceso a la educación política que tienen las mujeres a comparación de los hombres. Algo que es muy importante que tú nombras acá, Lina, y es que hay una ausencia de garantías para las mujeres en las instituciones públicas. Es decir, cuando una mujer es mamá, tiene que correr a otros tiempos y otras dinámicas porque sus condiciones y sus tiempos como de consejo y de sesiones implican que tenga que renunciar o que delegar pues como unas de sus funciones o de las acciones que asumen en el hogar. Y es que, por ejemplo, en la medida en la que van llegando más mujeres a cargos de representación popular, las instituciones también van cambiando. Como hemos hablado, pues la política, el Congreso, los consejos municipales son instituciones que se han creado para unos cuerpos específicos, para que en este caso pues son los hombres, y que eso, por ejemplo, lo notamos en que en esos espacios donde se toman decisiones no hay guarderías o no hay acciones afirmativas para las mujeres y los cuidados que ellas deben tener en sus hogares. Entonces muchas veces las mujeres, cuando no tienen estas garantías mínimas que les permitan su ejercicio político, pero también sus labores domésticas, hace que las mujeres renuncien y desalgan y pues que no puedan permanecer en espacios políticos. Entonces creo que hay una barrera clara, es el asunto de que no hay garantías para que las mujeres ejerzan la maternidad en estos espacios políticos. Por ejemplo, en el 2024 salió apenas la ley que le dan a las mujeres unas garantías y licencia de maternidad mientras están sesionando en los consejos o en el Congreso de la República. Era una ley que no se tenía antes. Entonces antes, cuando las mujeres estaban en periodo de gestación, tenían que retirarse de su ejercicio político, que otra persona asumiera su voz pública ahí, y eso lo que hace es que le quita poder y voz a las mujeres. Entonces una ley que apenas se implementó hace menos de 2 años, y pues eso nos muestra cómo el hecho de que más mujeres hayan llegado a la política pues va generando otras condiciones para su ejercicio político. Creo ahí que también hablas de algo muy importante, Lina, y es el hecho de que a las mujeres siempre se les atribuyen sus logros, argumentos o ejercicios políticos a la ayuda externa de otras personas o a que es algo que otras personas le dijeron que dijera. O sea, como que nos quitan la voz propia, nos quitan los argumentos que tenemos y se los atribuyen siempre a otro. Por ejemplo, muchas veces pasa que cuando las mujeres llegan a los consejos, se empiezan a correr un montón de rumores en los pueblos como de que esta mujer llegó allá porque es la moza de tal, o llegó allá porque es la esposa de X o Y candidato o de X persona que tiene mucho poder. Entonces eso hace que la mujer llegue. O sea, no se le da a la mujer el mérito propio de sus logros, de sus razones, de sus argumentos políticos y de los debates que llevan. Entonces ahí también hay una anulación muy grande de la voz de las mujeres en esos espacios políticos, y que es algo que le pasa estructuralmente a todas las mujeres. Y ya pues como para cerrar ahí, está el tema de las labores del cuidado. Creo que esa también es una barrera muy grande, como ya lo venía mencionando. Las mujeres en Colombia dedican entre 15 y 16 horas al día entre labores remuneradas y no remuneradas, que son las labores del cuidado. En cambio, los hombres aproximadamente 12. Entonces, diariamente tenemos un ejercicio en el que las mujeres invertimos 4 horas más en el cuidado de las personas, en la preparación de los alimentos, en la organización de la casa, y son 4 horas que, por ejemplo, los hombres tienen a su disposición para poder hacer agrupaciones políticas, para formarse, para el ocio, para el descanso. Entonces, ¿qué hace que haya una diferencia tan grande en las cargas domésticas que se tienen? Pues que los hombres tienen más oportunidades y tiempo para poder acceder a la educación, al ocio, y que las mujeres es tiempo que se cansan más, que se cargan más, y eso lo que termina generando es un agotamiento de las mujeres, un cansancio de las mujeres, y pues finalmente hace que muchas mujeres no terminen sus periodos políticos, o que los terminen y no quieran saber nunca más de la política porque terminan reventadas, que fue como algo que estaba diciendo Lina. Bueno, yo también quisiera complementar algo al respecto. Por ejemplo, como nosotros tenemos menos horas de ocio, el ejercicio público, es de la plaza, es de hablar, de tener contacto con las personas, de estar dialogando, de conocer sus problemáticas. Al tener más oficios, al tener otros tipos de labores del cuidado, eso hace que tengamos menos tiempo de hacer esa otra labor. Entonces ahí, la labor pública, de estar pues conversando con las personas. Adicional a eso, yo también quisiera decir que hay algo que cuando decimos que se debe cumplir un porcentaje de candidatos en una lista, candidatas,
a veces eso también se hace es, digamos, yo no sé si de pronto el término será como cumplir un requisito, porque realmente buscan, venga, usted es capaz, usted lo puede hacer, esto, mire, nosotros le ayudamos, pero después cuando se va a la realidad, si la persona no tiene conocimiento y no se pone la camiseta solita, nadie le va a decir, venga, yo le ayudo. No, usted se debe colocar su camiseta y trabajarlo, nadie le va a ayudar. Entonces, en el momento en que estás siendo animada, ven, acompáñanos, nosotros te vamos a apoyar, esto, lo otro, en ocasiones, porque hay otras personas que sí realmente ayudan, pero hay unas que no, ven, acompáñanos en la lista, eso es algo que reza muy lindo en la ley, pero en la práctica es un poco difícil. Bueno, se nos quedan en el tintero algunos estereotipos y algunas barreras, pero es importante que los oyentes y las personas que tienen acceso a este podcast entiendan que si bien las mujeres tienen el deseo de participar y estar dentro de un escenario político, hay muchos obstáculos desde la misma iniciativa de querer hacerlo porque las ocupaciones no se lo permiten, hasta que tenga una voz válida y una representación válida en los escenarios políticos. ¿Por qué votar por mujeres? Entendiendo todas esas limitantes, creo que es darle esa oportunidad precisamente a las mujeres, darnos esa oportunidad de tener esa representación, sea en el Congreso, sea en la presidencia, sea en los consejos municipales. Vamos a pasar entonces al segundo bloque, pero al terminar hacemos otras conclusiones. Gracias, Lina, por acompañarnos. El Sirirí es un espacio que tiene las puertas abiertas para ti, para que sigamos hablando de política y para que sigamos hablando de las mujeres en la política. Muchas gracias y muchas gracias por estar acá. Y bueno, es mucho el aprendizaje también que uno tiene a medida que escucha los programas. Me ha parecido excelente. Es una dinámica bastante interesante que le permite a cualquier persona del territorio enterarse, analizar y estudiar y conocer de política. Muchas gracias. Seguimos en el marco de la Feria de la Felicidad de la Asociación María Martínez de Nícer y con el patrocinio de la Corporación Mujeres que Crean. Estamos haciendo la grabación de este podcast para generar un espacio de discusión que nos permita tener un voto consciente, ético e informado, pero además un voto que nos conduzca a votar por mujeres, porque yo voto por las mujeres que defienden mis derechos. Ese es el eslogan de la campaña. Y para este segundo bloque tengo a Emilsen Bedoya de la Asociación María Martínez de Nícer y también tengo a otra Emilsen, pero esta es Álvarez, que es actual concejala del municipio de Sonsón. Ya hablamos de los estereotipos, hablamos de esas barreras, aunque nos quedamos cortas para hablar del tema, precisamente porque es un tema bastante extenso que requiere bastante análisis, pero vamos a hablar de esos casos de éxito y actualmente cómo se está viviendo la política en el municipio un poco, pero también ese análisis que podemos hacer en miras al Congreso, porque precisamente esta es pedagogía para el Congreso. Hablemos, Emilsen Bedoya, un poco precisamente sobre esos aciertos y esa participación política que se da desde la asociación, porque la participación política de las mujeres no se puede ver solamente como un tema de elecciones, ni un tema de estar en el consejo, estar en la presidencia o estar en el Congreso. La participación política se da en todos los escenarios. ¿Cómo es esa participación política y esos aciertos que se dan desde la asociación, tú que llevas desde siempre allí? Bueno, Luisa, la participación política desde la Asociación María Martínez de Nícer tiene como varias consignas. Hemos ido construyendo varias consignas a lo largo del tiempo. Una es realizar una participación consciente, que las mujeres que participamos en la toma de decisiones, en articularnos con otras, incluso en los espacios electorales, vayamos ganando conciencia sobre la importancia de lo que estamos haciendo. Una observación, una lectura, un análisis consciente de cada uno de los candidatos y las candidatas. En este caso también haciendo mucho énfasis en apoyar y en respaldar la participación política de las mujeres. Nosotras no tenemos
una apuesta en bloque por candidaturas puntuales. Nosotras lo que hacemos es sensibilizar frente al análisis de las propuestas de las candidatas y los candidatos. En este caso, haciendo un énfasis en que es muy importante respaldar a aquellas mujeres que se han atrevido a recorrer el difícil camino de la política electoral. Entonces, haciendo análisis de sus hojas de vida, de sus propuestas, de si nos sentimos respaldadas y acogidas en sus propuestas. Entonces, más o menos así, en esa línea, se da la participación política en la Asociación María Martínez de Nícer. Maravilloso. Yo quería recordarle a los oyentes, a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, que la participación política, o que en sí la política también es esto que estamos haciendo acá. Hacemos política cuando decidimos hablar de política, hacemos política cuando ejercemos espacios de reglas en la casa, con los hijos, con los padres, con los amigos. Todo es política, todo está atravesado por la política. ¿Y por qué seguir hablando de eso? Porque nos hemos vuelto apáticos a la palabra política, cuando en realidad es un tema que nos atañe a todos y que es tan importante. Vamos a hablar con Emilsen Álvarez un poco de lo que ha vivido durante estos años, este tiempo que lleva en el Consejo, y cómo ha sentido que su papel como mujer precisamente ha impactado dentro del Consejo y el municipio. Bueno, realmente ha sido un trabajo muy bonito. Como tú decías ahora, la política siempre la vivimos desde la casa, desde las normas, las reglas en nuestras comunidades. Ha sido un trabajo maravilloso. Desde el Consejo pues me he sentido muy acogida, a pesar de que uno siente a veces que hay más hombres que mujeres, entonces uno siempre tiene como ese temor de decir si me van a escuchar, si van a tener en cuenta lo que yo estoy diciendo, pero ha sido un trabajo realmente muy, muy satisfactorio. He sentido mucho el apoyo tanto de mis compañeras como de mis compañeros. A nivel de comunidad, pues uno siempre también tiene esos temores de que cómo voy a llegar a ayudar y que de pronto les quede mal, pero realmente siempre he sentido el apoyo pues por parte desde la administración, desde el consejo, desde las comunidades. Realmente ha sido un trabajo muy, muy bonito. De pronto, ¿cuáles han sido esos retos? Porque sabemos que igual no todo es color de rosa, pero ¿cuáles han sido que tú sientas que han sido esos retos de estar en el Consejo y en la participación política? Pues bueno, cuando uno entra al Consejo, las expectativas que tiene siempre es trabajar por sus comunidades y el temor a quedar mal. Realmente ha sido un reto grande, pero se ha superado porque me ha ido bien, me siento acogida y uno poderle responder. Obviamente, pues nunca va a ser el 100% porque no va a ser fácil uno llegar a cumplir con todo y tener contento a todo el mundo, pues siempre va a ser demasiado difícil, pero se va superando. Es difícil lo de las redes porque a veces lo denigran a uno, lo desprestigian. Personas que solo se encargan de hacer daño pues por las redes, por decir algo. Entonces es ese tema complejo porque duele, porque uno se siente atacado, pero también eso le enseña a uno a ponerse una caparazón, a ser más fuerte, a ser resiliente, a saber que tiene que seguir adelante y a no dejarse, ¿cómo digo? Apabullar de pronto. Apabullar puede ser. Pues sí, son como más esas cosas, intimidar, cuando lo intimidan a uno, a veces uno también ha sentido eso. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, se me fue la palabra. De pronto hablar un poco del tema de cómo fue esa carrera para llegar al Consejo. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil fue el tema de los recursos, el tema de la familia, el tema del mismo apoyo o avales? Pues yo inicio mi carrera, pues yo digo que desde la casa, porque empecé con un hogar comunitario, empecé trabajando con niños en primera infancia. A mí me encanta pues el trabajo comunitario,
Fui presidenta de Junta de Acción Comunal por muchos años. Logré hacer cositas pues por mi comunidad y eso realmente a uno lo fortalece mucho. Luego pues siempre veía en el consejo, siempre anhelaba como ser concejal, pero pues a veces la vida o las personas que están como alrededor no lo van a permitir y no van a querer que uno esté en ese ámbito, pero finalmente mi Dios como que le va arreglando a uno el camino y bueno, aquí estamos dando lo mejor de nosotros, luchando por nuestras comunidades, poniendo nuestro granito de arena para que siempre se mejore la calidad de vida de nuestros sonsoneños. Bueno, yo creo que pongamos una discusión en la mesa también desde el punto de vista de la asociación, siendo una asociación de mujeres y esperando una representatividad de las mujeres en escenarios como el Congreso, porque es importante que las mujeres participen en estos escenarios desde el mismo liderazgo que ustedes tienen y desde las mismas necesidades, deseos de cambio, de espacios de participación para mujeres. Bueno, es necesario que las mujeres pongamos la voz y también escuchemos las voces de las que ya están en el escenario intentando pues incursionar en un cargo de elección popular, en este caso como congresistas, porque no puede haber democracia sin mujeres. Y puede sonar muy repetitivo, pero definitivamente no solo porque somos más de la mitad de la población, sino también porque las mujeres sostenemos la vida. Las mujeres tenemos la vida en el centro y todo lo que tiene que ver con la vida es político, con cuidar y defender la vida. No porque sea una responsabilidad nuestra solamente, ¿cierto? Y no porque lo hagamos solas. Hombres y mujeres juntos caminamos en torno a cuidar la vida, pero ya hemos notado o nosotras creemos en que las mujeres con la capacidad o con la apertura que tenemos para hacer la defensa ambiental, por ejemplo, la defensa de la soberanía alimentaria, pensarnos el desarrollo distinto, pensárnoslo desde otra perspectiva, poniendo la vida en el centro. Esa sería pues una razón, aparte porque en el Congreso se toman unas decisiones trascendentales con respecto a la legislación, o sea, todo lo que se legisla sale de ahí, todo lo que se convierte en ley sale del Congreso. Ni siquiera a veces somos conscientes de qué tan importante es la función de un congresista. Y las mujeres y los hombres vemos la vida distinta. La sentimos Sí, distinta. la sentimos, la pasamos por el cuerpo distinto. Por eso es que se hace urgente y necesario que muchas mujeres ocupen escenarios de participación política en el caso electoral, y qué bueno fuera que muchas pues sintieran de alguna forma el respaldo que siente Milsen, por ejemplo en el Consejo, porque ese no es el caso de muchas, ¿cierto? Es más, yo me atrevería a decir que el caso tuyo es realmente particular, ¿cierto? Porque no es tan sencillo, las mujeres no llegan a los escenarios de representación política para ser respaldadas. Entonces, en el caso del escenario nacional, pues mucho más complejo. Así es. Y con muchos más retos. ¿Qué dice Milsen sobre esto? ¿Por qué es importante que las mujeres estén en escenarios como el Congreso? Me parece muy importante porque si regresamos o volvemos a tiempos atrás, hubo un momento en la historia en que las mujeres ni siquiera podían acceder al voto, tenían a la mujer como esa persona o esa cuidadora del hogar que solamente estaba para eso. Participar en estos escenarios me parece muy importante porque es abrirle la mente también a las mujeres y decirles que sí somos capaces, que somos valientes, que somos mujeres empoderadas, que sí somos capaces de tener voz y voto. Y lo que decía Milsen ahora, lo del consejo, sí, realmente es un tema particular, porque cuando hemos estado en algunos encuentros con otros municipios es triste escuchar cómo la voz de ellas no se escuchan en un consejo, que porque por el solo hecho de ser mujer, entonces ya prácticamente no las tienen en cuenta. Realmente sí reitero que el consejo acá en Sonsón pues
en lo que yo llevo ha sido muy, muy exitoso, pues el tema con todos, el respeto, sea el tinte político o que sea, siempre hay mucho respeto, siempre nos escuchan y hemos sentido muy buena acogida. De pronto, Milsen, ¿cómo ha sido también esa toma de decisiones en el mismo consejo? Pues si bien el tema de la palabra se respeta, también hay, digamos que cordialidad dentro del mismo ejercicio de ser concejal, de tomar las decisiones de algunos temas para el municipio. Pero ¿cómo te has sentido en esa toma de decisiones precisamente por ser mujer o alguna decisión que hayas dirigido precisamente para beneficiar al género? El tema ha sido tranquilo, el tema ha sido muy bien porque realmente pues en la toma de decisiones lo hacemos con convicción, porque realmente cuando tenemos un proyecto en la mano es porque lo estudiamos, porque lo analizamos y porque sabemos de lo que estamos hablando, no es porque nos estén diciendo usted tiene que votar así o lo tiene que votar positivo o negativo o no vote, sino porque realmente hacemos un estudio muy juicioso y estamos investigando que realmente ese proyecto sea realmente en beneficio de todas las comunidades. Listo, Milsen, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que este tiempo que quede en el Consejo también sea para una representatividad de nosotras las mujeres sonsoneñas, las mujeres del campo, las mujeres de la asociación. Y bueno, gracias por tu tiempo y acompañarnos en el siguiente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Se nos va el tiempo corriendo en el podcast y les habíamos prometido algunos temas que quizás se quedan en el tintero porque es difícil, pero yo sí quiero que hagamos de pronto una reflexión de cierre con respecto a lo que escuchamos de la concejal y la exconcejal, porque hace falta seguir escudriñando, seguir investigando, seguir analizando nuestras realidades. Muchas veces podemos tener una venda y no nos permitimos ver lo que realmente está pasando. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo ven en el escenario político, además con el ejercicio de pedagogía que hicimos hoy en Sonson? Bueno, yo creo que las mujeres no somos un colectivo homogéneo. O sea, las mujeres tenemos voces diversas, experiencias diversas, subjetividades distintas, ideologías distintas. Y pues en ese sentido, pues desde el lugar como en el que cada una se para, tenemos una percepción como de la vida, de la política, muy diferente. Entonces como que por un lado resalto eso, pues que creo que en este espacio hubo una diversidad de experiencias y de voces que también reflejan como una trayectoria distinta en cada una, ¿cierto? Así es. Entonces creo que es valioso en el sentido de que como mujeres hablamos de política, como mujeres nos seguimos pensando en la política y que no somos un colectivo pues en el que hay una sola voz, en el que hay una sola que está diciendo como qué es lo que sienten todas. Creo que el asunto por la representatividad nos pone justamente la pregunta sobre a quienes se representan cuando se llegan a cargos de elección popular, sean hombres o mujeres. Entonces me parece igual valioso como resaltar el hecho de que el hecho de que llegue una mujer a un espacio físico como una institución pública, como el Congreso, los consejos, nada más la forma en la que ella llega a la política, en la que ella llega a este espacio, pues genera como otras discusiones frente a unos cuerpos que han estado excluidos permanentemente de ese lugar, que es lo que hablábamos ahorita. O sea, entre más mujeres llegan a la política, eso reafirma la necesidad de transformar unas estructuras y unas instituciones que se han creado para los hombres. En ese sentido es muy valioso que sigan llegando más mujeres a la política. Me parece muy importante que todas las mujeres y pues las personas que hagan política en general, hombres y mujeres, profundicen mucho sobre lo que es la conciencia de género. O sea, de que entendamos que tanto hombres como mujeres vivimos condiciones y situaciones que de forma estructural nos afectan de una manera positiva o negativa y que eso permea nuestro ejercicio político y social, pues porque han sido como las formas en las que históricamente nos han socializado. Las mujeres cuando llegamos pues como al mundo se nos asignan unos atributos, unas cualidades, unas características que condicionan inevitablemente nuestro ejercicio, lo que somos y lo que hacemos. Y lo mismo pasa con los hombres.
Entonces creo que es muy importante seguir reivindicando la necesidad de que en las instituciones públicas, en los cargos de elección popular, quienes sean nuestros representantes tengan conciencia de género. Y con eso también me refiero a los hombres, o sea, que los hombres también se pregunten un poco sobre los mandatos que constantemente se le hacen a los hombres sobre la autoridad, sobre la racionalidad, sobre la fuerza, ¿cierto? Que no son cualidades innatas a un hombre por ser hombre, sino que también son atributos sociales que se le dan, y que justamente por esos atributos pues también puede vivir ciertas condiciones particulares o ejercer la política desde ciertos puntos específicos. ¿Listo? ¿Qué dice Milucia Milsen de la Asociación María Martínez de Nícer sobre lo vivido hoy acá, que además permite una integración y un espacio de compartir para las mujeres de la asociación? Bueno, rescato de lo que comenta la compañera Sofía sobre la diversidad. Y considero valioso y poderoso que nos podamos sentar siendo diferentes, pensando diferente, sintiendo diferente, y que justamente el espacio en el que nos sentamos no es hostil, o sea, que nosotras mismas podamos encontrarnos desde la diferencia sin hacer un juicio de valor sobre la otra, ya hace muy poderoso este espacio. Definitivamente en la participación política para las mujeres en el municipio de Sonsón tiene todavía muchísimos retos. Solo la cantidad de mujeres de cargo de elección popular que han hecho parte a lo largo del tiempo de nuestro municipio, pues no es que sea muy significativa en cantidad, ¿cierto? Bueno, también se rescatan las que ya han logrado alcanzar, pero yo creo que nos hace falta sentarnos, seguirnos sentando para construir lo que Sofía llama la conciencia de género. O sea, no solamente por ser mujer ya defendemos las causas de las mujeres, ¿cierto? Yo creo que hay que sentarnos más, conversar más, encontrarnos más con aquellas mujeres y también hombres, porque la conciencia de género no es un asunto solo de las mujeres, para conversarlo y para construirlo y para contextualizarlo al contexto que nosotros estamos habitando y nosotras acá en lo local. La asociación seguirá abriendo espacios para la conversa y para hacer visible lo incómodo que también nos cuesta mucho en un pueblo como Sonsón, hablar de que seguimos viviendo un asunto muy hostil en cualquier espacio que nos movamos, en las economías, en lo psicosocial, en la política, seguimos siendo señaladas, ¿cierto? Y seguimos siendo también atacadas de diversas maneras, entonces hay que seguirlo mostrando. No es cómodo hacerlo, créanme que como asociación a veces no es tan divertido ser la piedra en el zapato de todo lo que va yendo muy bien, pero es necesario hacerlo porque solo así se van generando las transformaciones, si no, no vamos a poder hacerlo. Entonces valoro y valido mucho este espacio, que desde nuestras diferencias, vivencias, podamos conversar y podamos ir proponiendo también las maneras de análisis que tenemos que ir haciendo las mujeres y los hombres frente a qué tanto nos falta en el camino de la conciencia de género, sobre todo en la participación política. Así llegamos al fin de este podcast, agradeciéndoles a las mujeres que están en esta mesa en este momento por la juntanza, por el tiempo, por el aprendizaje. Nos creamos este sueño en un espacio de formación que propicia la Corporación Mujeres que Crean, y bueno, lo llevamos a cabo con el tema de la pedagogía electoral. Gracias a las personas que aceptaron la invitación y que decidieron venir. Esperamos que sea un espacio también para que ustedes repliquen con su familia, con sus amigos, en sus espacios de trabajo. El objetivo es que ustedes tomen conciencia del voto del próximo 8 de marzo, que sea la oportunidad para que ustedes tomen una decisión consciente, que no voten solo por votar, que no vendan su voto, que no esperen que políticos que prometen por un voto los represente realmente en el Congreso. Entonces ese se llamaba votar por conciencia, y obviamente votar por mujeres, hacer la tarea de buscar información y votar por mujeres. Los invito finalmente y nuevamente a seguir nuestras redes sociales, _Siriri_, estamos en TikTok, estamos en Instagram.
Bueno, un agradecimiento especial a Jane Giraldo por habernos acompañado en la cámara y a todas las mujeres que acompañaron este proceso. La feria fue un éxito y esperamos que se vuelva a generar este espacio. No sé si ustedes quieran decir algo más antes de finalizar. Bueno, no, yo creo que para cerrar el podcast es hacer un llamado a la acción. O sea, ya hablamos de que hay unas brechas estructurales de género, que hay una subrepresentación de las mujeres en el Congreso. Todo el tiempo en la calle lo vemos, hay una invisibilización y ausencia de rostros femeninos en la publicidad política, justamente por el desigual acceso a recursos con el que acceden candidatas o candidatos. Entonces, votar por mujeres este 8 de marzo, que justamente el 8M es una fecha histórica para las mujeres de reivindicación de nuestros derechos, es una acción afirmativa y es un paso más para aportar al cierre de brechas de género en las distintas instancias de representación. ¿Quieres decir algo más, Henry? ¿Listo? Está muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos poder seguir con este contenido. Les vamos a tener noticias prontamente para poder seguir hablando de educación política. Muchas gracias. Donde la palabra cobra sentido, donde las voces construyen futuro. El Sirirí Podcast. Voces con sentido.